Entonces veamos acá. ¿Notan alguna diferencia ¿En qué? en la imagen? Es que estoy desde otra compu, Se ve No. más claro. El ángulo, pero que ¿verdad? Y se ve más A mi clarito, parecer se parece, ve más claro. ¿verdad? Sí, es que la computadora, la otra que tenía, ya estaba dando lo que tenía. Y la cámara tenía un golpe, entonces, pero es miraba como borroso. Bien, pero veamos. Pasemos entonces a página 48, criterios de semejanza y teoremas sobre semejanza de triángulos. Esto es algo que a usted le quedó investigar y sé que usted al menos tiene una idea de esto. No es un tema completamente nuevo, por lo menos tiene una idea. La ventaja de poder dejarles tarea de investigación es que usted cuando esté escribiendo con su propia mano en su cuaderno, ahí por lo menos va leyendo y alguna idea tiene, ¿verdad? Muy diferente sería a que yo le dejara eso en Word y que usted me lo pase a Word y ya. No, eso no, porque solo le dan copiar, pegar y enviar. Ahora ya no es imprimir, sino copiar, pegar, enviar. Y a veces no tienen ni idea de qué copiaron, ¿verdad? Entonces, la idea de dejarles tarea de investigación es esto, para que ustedes sepan más o menos de qué se trata el tema, ¿verdad? Se los digo por qué, pero algunos me dirán, usted me puso a investigar los teoremas y los teoremas estaban en el libro, entonces, ¿por qué los escribí de nuevo si ahí estaban en el libro? Es por esa razón, ¿verdad? Es por esa razón nada más. Bien, leamos entonces página 48, la primera parte donde dice, los siguientes corresponden a los criterios de semejanza de triángulos. Ok, ¿cómo comprobar que un triángulo es semejante al otro? Nosotros lo podemos hacer hasta lo que sabemos ahora por el teorema de proporcionalidad, ¿verdad? Porque recuerde que un triángulo sea semejante al otro no necesariamente significa que midan lo mismo, ¿verdad? Los ángulos pueden medir lo mismo, pero no los lados. Los lados pueden ser proporcionales. Si los lados son proporcionales y los ángulos miden lo mismo, entonces sí son semejantes, ¿verdad? ¿Qué pasaría si los ángulos y los lados miden lo mismo? ¿Podemos decir que son semejantes? ¿O no podemos decir que son semejantes? ¿Qué creen ustedes? Si ángulos y lados miden lo sí, mismo. Sí, claro. yo creo que sí, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Podemos decir que son semejantes. Más adelante nosotros vamos a ver que esa semejanza tiene un nombre especial y a esa semejanza se le llama congruencia, ¿verdad? A esa semejanza se le llama congruencia. Entonces, aparte de ser semejante, van a ser congruentes. ¿Cuándo? Cuando tienen la misma medida ángulos y lados, ¿verdad? Ahora veamos acá, en esta parte, nos da algunos casos especiales. Por ejemplo, dice, dos triángulos son semejantes cuando, dos puntos. Número uno, las razones de los tres lados correspondientes son iguales. O sea, esta. ¿Qué significa las razones? Las razones era lo que nosotros veíamos, que nosotros teníamos esto. Digamos, 2 sobre 4 igual a 3 sobre 5, por decir algo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros teníamos eso, podíamos decir que los ángulos eran proporcionales, perdón, que los lados eran proporcionales, ¿verdad? Entonces, si los lados son proporcionales, yo puedo decir eso, esto de acá. Yo puedo decir esto, ¿verdad? Para que ustedes lo vean más fácil, esto. AB sobre BC era igual a AE sobre ED, por decir algo, ¿verdad? Entonces, en estos dibujos que tengo acá, yo puedo decir que este lado es semejante a este lado. ¿Qué diferencia tiene este lado con con el de acá arriba? ¿Qué vende diferente ahí? ¿Cuál? ¿Qué seña tiene este que este no tiene? ¿Qué seña tiene este de abajo que este no tiene? Que el de la izquierda no tiene. O no lo alcanzan a ver. No se distingue bien. Ven, el dibujo que tienen ahí es este.
El dibujo que tienen ahí es este. Y si ustedes ven, el lado de abajo tiene esta marca. Solo una rayita. Ajá. Ajá, tiene una rayita. ¿Qué significa eso? Que son semejantes. Ojo, semejantes no es que midan lo mismo, ¿verdad? Semejantes es que son proporcionales. ¿Qué significa proporcional? Veamos. Si este mide 1, este va a medir 2, porque la proporción es de 1 a 2. Si este mide 5, este va a medir 15. ¿Por qué? Porque la proporción es de 1 a 3. ¿Qué significa? Que lo multiplico por 3, ¿verdad? Entonces, este y este son semejantes. Lo mismo pasa con los otros dos lados. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Bueno, los que tienen libros se les hace más fácil. Este tiene 2 rayitas, este tiene 2 rayitas. Significa lo mismo, que son semejantes. Ojo, no significa que son iguales, significa que son semejantes, ¿verdad? Ahora, y este de acá, que tiene 3, significa que este lado es semejante a otro lado. O sea que son proporcionales, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿O se va entendiendo? No, pero está bien. Se va entendiendo. Ok, veamos la parte 2. Dice, las razones de dos pares de lados correspondientes, o sea, este lado y este lado, ¿verdad? Son iguales y los ángulos comprendidos son congruentes. Ojo, aquí ya se usa la palabra congruente. ¿Qué significa la palabra congruente? Que son iguales, ¿verdad? La palabra congruente para este tema significa que son iguales. Yo sé que ustedes han leído en otro lado congruencia y congruencia significa una cosa diferente, pero aquí para este tema, congruente significa que son iguales, ¿verdad? Veamos, entonces, si yo tengo este lado que es proporcional a este lado y a este lado respectivamente, el ángulo entre esos dos lados va a ser el mismo, va a tener la misma medida, ¿verdad? Va a tener la misma medida. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió esa parte? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a la tercera parte. Dice, dos ángulos correspondientes son congruentes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Veamos. Tengo este ángulo, tengo este ángulo, tengo este ángulo y este ángulo. Entonces, si ustedes ven, según el dibujo que yo tengo, me dice que miden lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué significa que sean ángulos correspondientes? Que primero yo ya sabía la medida de estos lados y ya sabía que estos lados eran proporcionales. En estos triángulos se ve lo mismo, ¿verdad? Que este lado es proporcional a este lado y que este lado es proporcional a este lado, ¿verdad? Por lo tanto, los ángulos comprendidos entre esos lados, juntándolo a este de acá abajo, van a ser congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Que miden Son iguales. lo mismo, ¿verdad? Correcto, que son iguales. Bien, ahora, nosotros para determinar la congruencia o la semejanza, en este caso la semejanza de triángulos, vamos a usar teoremas, ¿verdad? Vamos a usar teoremas. ¿Y qué es un teorema? No es el freestyle de Chile, no. ¿Qué es, qué es eso? Bien, es una, ¿cómo le dijera? Es algo ya escrito que ya alguien ya lo comprobó y se dieron cuenta de que eso es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, lo del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿verdad? Eso dice, y ya se probó, se hicieron varias fórmulas, se intentó desmeritar eso, pero no, se llegó a la conclusión de que eso es cierto y para todo triángulo rectángulo, eso va a ser cierto, siempre, ¿verdad? Entonces, un teorema es un enunciado que ya se probó su veracidad. Usted lo puede decir, ya la pasaron por la tabla de verdad y todo. Pues sí, pero lo primero que hicieron fue comprobar si era cierto, ¿verdad? Si eso era cierto o no. Si era cierto que el cuadrado de la hipotenusa era igual al cuadrado era igual a la suma del cuadrado de sus catetos, se demostró que sí, ¿verdad? Lo mismo pasa con estos, ¿verdad? Lo mismo pasa con estos triángulos, con estos teoremas. Dice lo siguiente, dice el primero, teorema de la semejanza, dice A.
¿Qué significa eso? No es AAA como las baterías, no. Dice AAA. ¿Qué significa? Si tres ángulos de un triángulo son congruentes con los tres ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes, ¿verdad? Entonces, los otros son semejantes. Entonces, veamos. Si aquí lo explica mejor, con un dibujo lo explica mejor. Por eso a mí me sorprendía cuando en su tarea solo me escribían esto. ¿Sí? Y no me hicieron los dibujitos. Porque los dibujitos sí explicaban mejor el teorema, ¿verdad? Sí explicaba mejor el teorema. Entonces, veamos, dice, si el triángulo ABC y el triángulo DEF, entonces, ¿qué significa esto? A congruente con D. Con D. Pero, ¿qué es A, qué es D? Vamos a ver si recuerdan, ¿qué es A, qué es D? Mm, Vamos a ver. A y D son los vértices, ¿verdad? A y D son los vértices. Entonces, aquí me dice que el vértice A es congruente con el vértice D, ¿verdad? Y para este caso, para este triángulo en particular, A, B y C, D, E y F se toman como el nombre de los ángulos. Y el ejemplo de eso está acá arriba. Dice, el ángulo B es congruente con el ángulo E. El ángulo B, este de aquí, es congruente con el ángulo E. Y si ustedes ven, tienen esas marcas, ¿verdad? Vamos a usar estos mismos triángulos de acá. Tiene esta marca acá y tiene esta marca aquí, ¿verdad? Ojo, no es la misma de esta de aquí. ¿Por qué? Porque esta es para los lados y esta es para los ángulos, ¿verdad? Entonces, esas dos marquitas significa que son congruentes, o sea, miden lo mismo. Los ángulos sí pueden ser congruentes. Ojo, puede ser pregunta de examen. Le puedo decir, ¿los ángulos pueden ser semejantes? No, los ángulos son congruentes, ¿verdad? Los ángulos son congruentes porque miden lo mismo. No puedo decir que un ángulo mide más o menos lo mismo que el otro o es proporcional. En este caso, no. Si no miden lo mismo, entonces no son congruentes, no puedo decir que son semejantes, ¿verdad? Bien, entonces, si yo tengo que todos los lados de este, perdón, que todos los ángulos de este triángulo y todos los ángulos de este triángulo miden lo mismo, entonces puedo decir que estos dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Que miden lo mismo. Ojo con esto de la semejanza. No tienen la misma medida de los lados, pero los sí. ángulos sí, ¿sí? Pero sí son semejantes. ¿Por qué? Porque los lados son proporcionales, pero los ángulos miden lo mismo. Entonces son semejantes. Esa es una manera de mostrar que los triángulos son semejantes. Más adelante ustedes van a ver que a usted le van a preguntar ¿cuándo dos triángulos son semejantes? Cuando pruebe que estos dos triángulos son semejantes, entonces usted se va a ir dependiendo de lo que le den. Si en el ejercicio le dan los tres ángulos y le dicen que los tres ángulos miden lo mismo, significa que son semejantes, ¿verdad? Significa que son semejantes. Entonces usted dice, bueno, por teorema A, o sea, ángulo, 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 estos triángulos son semejantes. ¿Se entendió ahí esa parte? Sí, más o menos. Sí. Bien. Y aquí en esta parte, acá en esta parte, lo que se aplica es el teorema de proporcionalidad. No sé si lo alcanzan a ver. Dice AB, o sea, este lado, sobre DE va a ser igual a BC, este de acá, sobre EF, este de acá. Y eso va a ser igual a CA, este de acá, sobre FD, este de aquí. ¿Verdad? Que aplicamos el teorema de proporcionalidad. Y si ustedes ven, si yo divido 8, que mide AB, entre 4, que mide DE, me da 2, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ahí más o menos tengo una idea de qué proporción tiene, ¿verdad? Las proporciones siempre se escriben así. Se escriben como 2 es a 1, 3 es a 1, 4 es a 1. ¿Y qué significa eso? 2 es a 1. ¿Qué es el doble? En apuestas, pues es una aplicación muy fácil que ustedes lo pueden ver en las apuestas, donde se dice, bueno, estoy apostando 2 a 1 a que va a ganar, estoy apostando 2 a 1 a que va a perder. ¿Qué significa?
que si él apostó 100 lempiras, le van a pagar 200 lempiras. Porque apostó 2-1, ¿sí? O dice, no, voy a apostar 10-1. Entonces, si él apostó 100 lempiras, ¿cuánto le van a dar? Le van a dar 1000 lempiras, porque fue lo que apostó, ¿sí? Ahorita hay una tienda de apuestas aquí en Honduras y eso es lo que hacen, ¿verdad? Y a eso se refieren cuando hablan de los momios, cuando hablan de todo eso, a eso se refieren, ¿verdad? Entonces ahí sí se aplica la matemática. Quien dice que la matemática no sirve, ahí hay una aplicación, ¿verdad? Bien, entonces esto significa eso. Y de nuevo, si yo divido 7 entre 3.5, 2. 5 entre 2.5, 2. Entonces, ¿qué proporción tienen esos lados? 2:1. Y dicho de una manera más simple, este lado es el doble de este lado. ¿Sí? Y mide 2 veces eso. Es una manera más simple de verlo. Bien, ¿se entendió este teorema? Teorema de la AAA. Teorema AAA. ¿Sí? Yo sí. Bien. Sí, maestro. Pasemos al otro, entonces. Pasemos al otro teorema. Aquí en esta parte, aquí en estos temas, está la demostración, o sea, de dónde viene eso, pero nosotros no lo vamos a ver. Nosotros no lo vamos a ver, solo vamos a ver los teoremas en sí. Si ustedes la quieren ir a revisar, perfecto. Revisen la demostración de dónde viene, por qué alguien se planteó que si los tres ángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Lo pueden ir a ver, ningún problema. Pero si no quieren, no pasa nada, ¿verdad? Me interesa más que ustedes aprendan a usar los teoremas a que aprendan de dónde vienen, ¿verdad? Ahora, esta es una aplicación acá de cómo usar ese teorema. ¿Para qué me serviría ese teorema? Veamos. Yo tengo estos triángulos y me piden que encuentre X, ¿verdad? ¿X qué es? X es esta medida, ¿verdad? X es esta medida. Aquí me dice que mide 10, me dice que este ángulo mide 45, que este ángulo mide 45, ¿verdad? Ahora, me dice acá esto, que los dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Que los dos triángulos son semejantes. Pero ¿cómo yo voy a responder eso, que los dos triángulos son semejantes? ¿Cómo ustedes justificarían esta parte de acá? Donde dice, los dos triángulos son semejantes y existe proporcionalidad entre los lados correspondientes. Vean, yo lo que ando buscando es este lado, ¿sí? Este lado, X. Y me dan este lado 10. Me dan este ángulo, me dan este lado. Me dan este ángulo. Pregunta, ¿cuánto mide todo este lado? 8. 8, ¿verdad? Mide 8. Entonces, me dan todo este lado que mide 8, me dan este lado que mide 5, me dan este lado que mide 10, no me dan este lado que mide X, ¿verdad? No me lo dan, solo me dicen que es X, pero me piden ese valor de X, ¿verdad? Aquí dice, encontrar el valor de X. Pero me dan la medida de los ángulos, ¿verdad? Me dan la medida de los ángulos. Entonces, a simple vista yo veo que esos triángulos son semejantes, ¿verdad? Ahora, ¿qué puedo aplicar ahí para demostrar que eso es así? Pasemos a la página anterior, volvamos a la teoría y vámonos aquí a esta razón, a este criterio de semejanza. Dice ese criterio de semejanza, las razones de dos pares de lados correspondientes son iguales y los ángulos comprendidos son congruentes, ¿verdad? Entonces, prácticamente en aquel ejercicio tengo este dibujo, nada más que este vértice está a este lado, en vez de estar en el lado izquierdo, está en el lado derecho, es prácticamente el mismo dibujo. Y ya me dan este lado y me piden este de aquí, ¿sí? Entonces, aplicando eso de ahí, entonces yo sí puedo decir que son congruentes los ángulos y que son semejantes los lados, ¿verdad? Bien, aquí. ¿Se entiende entonces? Ahí me quiero tratar un poquito más tratando de explicar eso porque ya la resolución es fácil, porque es una ecuación lineal, ¿verdad?
Entonces, sabiendo eso, yo puedo escribir x sobre 5 igual a 10 sobre 5 más 3, que nosotros sabemos que todo este lado mide 8, ¿verdad? Usando el teorema de proporcionalidad, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué puedo usar el teorema de proporcionalidad? Perdón, porque son semejantes. Ojo con esto. Si no son semejantes, no lo puedo hacer. De nuevo, si no son semejantes, no lo puedo hacer. Entonces, lo primero que tengo que ver es si puedo demostrar que son semejantes. ¿Cómo demuestro que son semejantes? Viendo la figura, viendo mi dibujo, ¿verdad? Entonces, si yo veo esta figura, veo este dibujo y veo que tienen la misma forma, estos dos ángulos miden lo mismo, entonces puedo plantearlo así, y ya planteándolo así, puedo despejar para X, ¿verdad? Esa parte no la voy a hacer porque aquí está hecha, ¿verdad? Al final me queda que X es igual a 25 cuartos o 25 sobre 4, ¿verdad? Entonces, veamos otro ejemplo. En este ejercicio me dan dos triángulos que están unidos por el vértice. Dos triángulos que están unidos por un vértice, por este vértice de acá. Ahora, pregunta, si este ángulo mide 90 grados, este también mide 90 grados. ¿Por qué sé que mide 90 grados? Porque tienen ese cuadrito ahí. Los dos ángulos miden 90 grados. Ahora, también me dice que este ángulo con este ángulo miden lo mismo. No sé cuál es la medida, pero me dicen que mide lo mismo. Pregunta, ¿este ángulo de aquí con este ángulo de aquí medirán lo mismo? Sí, pero veo lo mismo. Sí, ¿verdad? Por simple observación yo puedo ver que sí miden lo mismo. ¿Por qué? Yo tengo que este ángulo mide 90, este ángulo mide 90. Este es congruente con este. ¿Qué va a significar? Que este ángulo con este ángulo también van a medir lo mismo, ¿verdad? Que esos dos ángulos miden lo mismo. Entonces, en ese triángulo a simple vista puedo aplicar el teorema de semejanza, ángulo, 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 ¿verdad? Puedo usar el teorema de semejanza, ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, ya aplicando ese teorema de semejanza, ya puedo llegar a esta conclusión. ¿Sí? Ya puedo llegar a esta conclusión. Ya puedo encontrar cuánto vale X. En este caso no es X, en este caso es cuánto vale Y. Este es el lado que me pide. Entonces, Y sobre 5 va a ser igual a 6 sobre 3. ¿Se entiende por qué? Este lado con este lado. Y este lado con este lado. ¿Sí? De nuevo, el lado más largo, que es la hipotenusa, con la hipotenusa del triángulo más pequeño. Y sobre 5 sobre Y sobre 5 va a ser igual a el lado opuesto de este ángulo con el lado opuesto de este ángulo. ¿Sí? 6 sobre 3. Ahora, ya que tengo eso, Y sobre 5 igual a Y sobre 3, nada más me toca despejar y me da que Y vale 10. Pregunta, si Y vale 10, este ángulo vale 6 y este ángulo vale 3 y este lado, perdón, vale 3 y este lado vale 5, ¿cuál sería la proporción ahí? La mitad, profe. Ajá. Yo tengo dos formas de verlo. Puedo ver que es la mitad. Ojo, si es la mitad, lo puedo escribir así. 1 es a 2. ¿Sí? También lo puedo ver como que este triángulo es el doble de este. Entonces yo puedo decir que la proporción es 2 es a 1. ¿Verdad? O sea que esta mide el doble que este. Ahí puedo ver eso. Usando siempre el teorema de proporcionalidad. ¿Verdad? Niños, ¿se va entendiendo? Sí, sí. Sí, profe, sí. Yo sé que está medio aburrida la clase, pero ni modo. O sea, es la teoría. La teoría después nos va a ayudar a resolver ejercicios solo con verlos. ¿Verdad? Sin siquiera hacer tanto cálculo. Veamos el otro teorema. Dice teorema de la semejanza LLL. ¿Qué creen que significa LLL? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Entonces, ¿cuál sería para usted la definición? Vamos a ver. Vimos que ángulo, ángulo, ángulo es cuando los ángulos miden lo mismo, ¿verdad? Vimos lado, lado, lado. Vimos lado, lado, lado. ¿Qué significará?
Que los lados miden lo mismo. Que los lados miden lo mismo, ¿sí? Entonces, si en un triángulo tengo que sus lados miden lo mismo, ¿verdad? Entonces puedo decir que son semejantes. Pero nosotros habíamos dicho algo de los lados, que no necesariamente tienen que medir lo mismo. Con que sean proporcionales, se cumple, que sean semejantes, ¿verdad? Y es lo que dice acá. Si los tres lados de un triángulo son proporcionales, a los tres lados de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. Y aquí hay un claro ejemplo. JC no mide lo mismo que OD. DC no mide lo mismo que PD. TJ no mide lo mismo que PO. Pero Proporcionales. dicen que son proporcionales. Entonces, como son proporcionales, puedo decir que esos dos triángulos son semejantes. Semejantes. ¿Verdad? Semejantes. ¿Para qué nos sirven los teoremas de nuevo? Nos sirven para demostrar que dos triángulos son semejantes, ¿verdad? El teorema me sirve para que le gane al asesino, no. Me sirve para demostrar que dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Veamos este otro. Veamos este otro teorema. Aquí hay un ejemplo. Vamos, aquí hay un ejemplo del teorema anterior, ¿verdad? Casi cuando a mí me dan eso, lo único que me va a pedir es los ángulos, ¿verdad? Cuando ya me da el teorema, me dan dos triángulos como esto, lo que me va a pedir son los triángulos o que demuestre que esos triángulos miden lo mismo, ¿verdad? O que son proporcionales también. ¿Qué es lo que se explica acá? ¿Verdad? Ahora vamos con el teorema número 5. El teorema número 5 dice lo siguiente. Teorema de la semejanza LAL. ¿Qué significará LAL? Lado, ángulo, lado. Correcto. Lado, ángulo, lado. Entonces, si un ángulo de un triángulo es congruente con un ángulo de otro triángulo y los lados correspondientes que incluyen al ángulo son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Si este triángulo tiene este lado ED proporcional al lado de este otro triángulo HG y acá también son proporcionales, estos ángulos comprendidos aquí van a medir lo mismo, ¿verdad? Van a medir lo mismo. Entonces ese es otro teorema de semejanza. Si yo veo un dibujo y en ese dibujo me da dos lados y me da un ángulo y son proporcionales, entonces yo puedo decir que esos triángulos son semejantes, ¿verdad? Son semejantes. Aquí en este ejemplo que tengo acá, no me dice cuánto mide este de aquí, ¿verdad? No me dice cuánto mide, pero por simple observación, yo veo que este ángulo es congruente con este ángulo, perdón, con este lado, y este es congruente con este lado. ¿Por qué digo que son congruentes? Porque tienen esta marca, ¿verdad? Tienen esta marca acá, entonces son congruentes. ¿Cuánto va a medir esto entonces? Esto va a medir 50 grados, ¿verdad? Bien, esos son 5 teoremas. Con esos 5 teoremas que usted conoce hasta ahora, usted va a poder hacer estos, que es la tarea para esta semana. Algunos de ustedes ya la hicieron, otros ya la comenzaron a hacer, pero la tarea de esta semana es esta de aquí. Ustedes tienen su agenda, ¿no? Entonces ahí está explicado eso. Bien, dejo de compartir y les explico algo. Las tareas de esta semana van a ser enviadas a la plataforma. ¿En qué formato? En formato Word, ya no solo por fotografía. Entonces, les recomiendo que usted se cree una portadita y la ponga en el documento, créese una portada y después usted lo sube. La foto que usted le toma, ojo, no tiene que editar todo en Word. No quiero que vaya a dibujar los triángulos, no quiero que vaya a hacer ecuaciones en Word, no. Tómele la foto igual como ha venido haciendo hasta ahora, pero esa foto la pega en el documento de Word, ¿sí? Porque usted no se está matando. Lo pega en el documento de Word, eso sí, hágale una portada para saber de quién es eso, ¿verdad? Creo que con ustedes me pasó y creo que fue Eduardo, sí, creo que fue Eduardo, me mandó un correo que decía DJ Charamuja o algo así. Entonces, yo no sabía quién era.
yo no sabía quién era. No, decía DJ Yocho o algo así. Entonces Sí, no así lo sabía. tenía antes, pues. Entonces tuve que preguntarle quién era, ¿verdad? Entonces por eso les pido que por favor hagan una portadita y ahí en la plataforma va a estar la fecha de entrega. Ojo, ahí dice la fecha de entrega que la fecha de Profe, ¿qué entrega, página es, profe? ¿verdad? Ya le digo. Es la página número 50, la guía de estudio número 12. Ajá, sí, porque la una ya se la había enviado. Le cayó. Sí, esa guía Ah, termina en la página 51. Empieza en la 50, termina en la 51. Siempre durante esta semana vamos a estar haciendo ejercicios de esas guías en los que hayan tenido más problemas, ¿verdad? Igual el video está siendo grabado, va a ser subido a YouTube. También va a estar ahí en